Ya, partimos con la ayuntía 7, que es netamente de calor de reacción. Entonces, tenemos aquí el enunciado que nos dice que la figura 7.2.1 describe una caldera constituida de una cámara de ebullición y un precalentador cuya función es producir vapor de agua. Por requerimiento de la planta, se necesita que la caldera genere 46,8 kilos por hora de vapor de agua bombar. Y bueno, nos da que la caldera es alimentada con agua líquida, esta circula a través de un intercambio de calor, ingresa agua líquida al boiler. Bueno, nos dice que aquí ocurre una reacción entre 4 y 8, donde entra metano y oxígeno y ocurre una combustión, y salen los gases de combustión más el agua por 8. Nos dan las temperaturas, y bueno, nos pide la temperatura de la corriente 4, las composiciones mol-mol, la corriente reactante y producto, el calor producto de la combustión por cada 100 moles de metano, y la temperatura de los gases de combustión al abandonar el precalentador 9. Y bueno, también nos dan la tabla 7.1.1, que son las propiedades de los reactantes y productos en torno al CP, delta H formación y temperatura crítica, presión crítica y temperatura normal. Por lo tanto, vamos a copiar este diagrama y nuestra tabla. Lo primero que nos piden es calcular la temperatura de la corriente 4, que es la que se alimenta al boiler. ¿Cómo realizamos esto? Haciendo un balance de energía en nuestro punto de mezcla, que es esta corriente de acá. Notar que la reacción ocurre dentro del boiler. Por lo tanto, aquí en el punto de mezcla no estamos considerando ninguna reacción. ¿Ya? Eso es importante. Si considera la reacción en el punto de mezcla, va a cambiar. Les va a cambiar todos los resultados. Bueno, igual dice denunciado que la reacción ocurre acá adentro. Entonces, tenemos un balance de energía al punto de mezcla, donde no tenemos acumulación, no hay energía cinética ni potencial, donde se han denunciado que todo está aislado, por lo tanto no hay calor, no hay trabajo, y tampoco hay expansión de volumen, ni compresión de volumen. Por lo tanto, nuestro balance nos va a quedar solo la sumatoria de los flujos por sus entalpías. Y esto es igual a Q1 por H1 más Q2 por H2. Bueno, es Q2 por H2 más Q3 por H3, porque entra la corriente 2 y la corriente 3, y sale la corriente 4. También del balance de materia, tenemos que nuevamente no hay acumulación, que el flujo 2 más el flujo 3 menos el flujo 4 es igual a 0. Por lo tanto, el flujo 4 es igual a Q2 más Q3. Esto lo reemplazamos acá. Nos va a quedar 0 es igual a Q2 por H2 más Q3 por H3 menos Q2 más Q3 por H4. ¿Para qué reemplazamos el balance de materia? Bueno, para poder agrupar los términos. Entonces nos va a quedar que 0 es igual a Q2 por H2 menos H4 más Q3 por H3 menos H4. De aquí recordar que esto es Cp por delta T. Y aquí también, pues Cp por delta T. Que este delta T acá sería T2 menos T4.
Y acá sería T3 menos T4. Flujo 2. No, bueno, no sabemos los flujos. Pero hay que ver cuánto valen los flujos y las temperaturas. Primero nos dice que la corriente, estamos viendo aquí la cantidad que dice que el metano previo a ingresar a la caldera se expandía en una válvula Joule-Thomson hasta la presión de un bar. Y la corriente de metano, 100 mol por hora, son quemados con un 15% mol de exceso de oxígeno a 20 grados Celsius y un bar. Entonces, ahí tenemos la temperatura del oxígeno, que son 20 grados Celsius. Nos da la temperatura aquí, que es 149. Y nos dice que estos son 100 mol por hora y estos están en un 15% de exceso. Entonces, anotamos aquí, esto es 20 grados Celsius y un 15% de exceso. Y este de acá son 100 mol por hora. Por lo tanto, tenemos temperatura 2, la tenemos. Flujo 2 la tenemos. Temperatura 4 es nuestra incógnita. Incógnita, temperatura 3 la tenemos, son 20 grados Celsius. Y nos falta calcular el flujo 3. Flujo 3, se tienen que acordar de química, en torno a lo que es el porcentaje de exceso. Entonces, si tenemos que el flujo 2 es 100 mol por hora, nuestro flujo 3 va a ser igual a los 100 mol por hora, porque está en exceso en torno al metano. 100 mol por hora por 1,15, que es el 15% de exceso, y por la relación estequiométrica, que es 2 es a 1. Aquí encuentra 2 es a 1 de los coeficientes geométricos. Entonces esto nos da que el flujo 3 tiene un valor de 230 mol por hora. Entonces ya tenemos aquí nuestro flujo 3, así que solo nos falta, bueno, los CP. Lo encontramos aquí en la tabla. Tenemos el CP del oxígeno, listo, 3,639, y el CP del metano, 1,702. Los dos son vapor, así que los tenemos. Por lo tanto, solo nos queda despejar T4. Si despejan T4, nos va a dar un valor de 314,95 Kelvin o 41,8 grados Celsius. Entonces, ya tenemos lo que es nuestra temperatura 4. Vamos a anotar aquí las preguntas. Vamos a estar cambiando de página todo el rato. Tenemos listo acá. Ahora vamos por las composiciones mol-mol de las corrientes reactantes y productos. Este punto es importante para cuando hayan reacciones, ya que nos va a servir nos va a ser de gran utilidad lo que son las fracciones molares. O bueno, también calcular a priori cuánto vale cada flujo. Entonces sabemos que los reactantes son metano y oxígeno. Y los productos son dióxido de carbono y agua. Entonces nos piden las composiciones molares de reactantes y productos. ¿Cómo realizamos esto? Necesitamos saber cuántos moles hay de cada uno. De metano y oxígeno ya lo sabemos, entonces ya lo podemos calcular. Pero de los productos no lo sabemos. Entonces, para esto realizamos nuestra tabla de moles, que era comúnmente lo que hacían en sus ramos de química en los semestres anteriores, que era, ponemos la reacción CH4 más 2 oxígeno más CO2 más 2H2. Esta reacción, o sea, escribir esta tabla también es importante, ya que también nos va a servir para más adelante. Entonces tenemos los moles iniciales, los moles que reaccionan y producen, y los moles finales. Los iniciales de metano son 100, y los de oxígeno son 230.
reacciona menos X, menos 2X, X y 2X. Para estos casos se toma que la reacción tiene un 100% de conversión. Por lo tanto, aquí vamos a tener igual 0. Entonces, X va a valer 100. Aquí vamos a tener 30, 100 y 200. ¿Ya? Entonces, recuerden que uno siempre tomaba que la conversión era 100% a menos que se dijera lo contrario. Entonces, aquí tomamos 100%. Entonces, ya teniendo las corrientes de entrada y salida, podemos calcular lo que son las fracciones molares. Lo anotamos aquí. Para reactantes, tenemos que el porcentaje de CH4 va a ser igual a los 100 dividido en los 330. Porcentaje de oxígeno va a ser igual a los 230 partido en los 330. Esto está por 100 para que esté en porcentaje. Y esto también por 100. Esto nos da 30,3. Y esto nos da 69,7%. Y ahora para los productos. Lo mismo. Porcentaje de oxígeno, 30 partido en 330 por 100. Porcentaje de CO2, 100 partido en 330. Y porcentaje de agua, 200 partido en 330. Bueno, de todo va multiplicado por 100. Que vamos a calcular porcentaje. Bueno, igual nos piden fracciones, así que no es necesario dejarlo en porcentaje. 9,1%, 30,3% y 60,6%. Estos son valores que vamos a dejar ahí por el momento guardados, al igual que nuestra tabla. Así, vamos acá y tenemos listo lo que es el 7.2.2. Ahora nos preguntan el calor producto de la combustión por cada 100 moles de etano que reacciona. Y nos piden que sea en megajoule por hora. Ya. Tenemos aquí que entra el metano y el oxígeno a una temperatura de 41,8 grados Celsius. Y esto sale a una temperatura de 800 grados Celsius. Que el enunciado decía que los gases de combustión, si vemos aquí, los gases provenientes de la combustión se encuentran a 800 grados Celsius. Ya. Cuando tenemos una combustión, o sea, una reacción, mejor dicho, para ser más general, tenemos que siempre llevar la temperatura a 25 grados Celsius. ¿Y por qué a 25 grados Celsius? Porque, bueno, como decía, la reacción tiene que estar siempre a 25 grados Celsius. O sea, nosotros tenemos que tomar una trayectoria hipotética para llevar la reacción a 25 grados Celsius. ¿Y por qué hacemos esto? Porque los datos de delta H de formación están tabulados a 25 grados Celsius. Si se fijan ahí, eso es un delta H de formación a 2,98. Pero esto no quiere decir que nuestra reacción ocurra a los 25 grados Celsius. Es solo que nosotros tomamos esta trayectoria hipotética. Ya, entonces tenemos aquí. Entonces vamos a tener que como entra a 41,8, vamos a tener aquí la temperatura de 41,8 al 41,8 grados Celsius. Esto hay que bajarlo a una temperatura de 25. Luego ocurre la reacción.
y esto se mantiene a 25 grados Celsius, y luego hay que aumentar la temperatura a 800 grados Celsius, que esto es el requerimiento o lo que nos dicen denunciado. ¿Y cómo se traduce esto a cálculo? Que aquí tenemos un calor sensible, aquí un calor de reacción y aquí un calor sensible. Tenemos un calor sensible 1 y un calor sensible 2. Por lo tanto, para calcular el calor de combustión o proveniente de la combustión, necesitamos calcular estos tres calores. Por lo tanto, el calor de combustión va a ser la suma de estos tres. Ya. Los calores sensibles están netamente asociados a los que son deltas de temperatura. Calor de reacción, netamente asociado, como su nombre lo dice, a una reacción, al calor que se libera o se absorbe en una reacción, y el calor latente está asociado a lo que son los cambios de fase. Entonces partamos con el calor sensible 1, que es de 41,8 grados Celsius a 25 grados Celsius. Y como dije, esto está netamente asociado a cambios de temperatura. Entonces, estos calores sensibles se calculan como un Cp por un delta T. ¿Ya? Pero recuerden que nos piden el calor por unidad de tiempo. Por lo tanto, tenemos que multiplicarlo por los flujos. Pero también, si recordarán, tenemos el flujo reactante, tenemos 2 compuestos, y para el flujo de producto tenemos 3 compuestos. Entonces, ahí existen 2 formas para anotar la expresión para los calores sensibles con flujos que tengan más de un compuesto. Y esto es, 1, ocupando un Cp promedio, o 2, ocupando las composiciones molares para calcular los flujos de cada compuesto. Vamos a ver las dos. Primero vamos a ver para el calor sensible 1 lo que es el Cp mix, o un Cp ponderado. Entonces, calor sensible 1 va a ser igual a los 330 mol. Recuerden que al inicio teníamos 100 mol de metano y 230 mol de oxígeno. Entonces, sumamos esto, nos da 330. Por 0,3031, no, 0,33, disculpe, por 1,702 R, más 0,697 R por 3,639. Por nuestro delta de temperatura, 298 menos 314,95 Kelvin. ¿Ya? Tenemos nuestra expresión escrita aquí, donde todo esto corresponde a nuestro Cp para nuestro Cp ponderado. Y esto corresponde al Cp del metano. Y esto corresponde... No. Esto es el Cp del metano. Y esta es la fracción molar del metano. Esta es la fracción molar del oxígeno. Y este es el Cp del oxígeno. Por lo tanto, aquí se dice Cp ponderado porque estamos ponderando a nuestros Cp por las fracciones molares. Las fracciones molares son las que calculamos en el inciso anterior. Ya, esta es una forma de escribirlo. Por lo tanto, aquí calculamos el calor sensible 1 y nos va a dar un valor de menos 140,7 kJ por hora. Si notan, estamos bajando la temperatura. Por lo tanto, nuestro flujo tiene que liberar energía. Entonces, estamos siendo consistentes con nuestro signo negativo. Pero ahora, si calculamos el QS2,
Esta es la otra forma de calcular o sea, de escribir la fórmula para calor sensible con flujos de más de un compuesto. O sea, se escribe así. Tenemos, bueno, recordemos que en la tabla esto es igual a 330 mol por hora de producto. ¿Ya? Por tanto, si anotamos 330 mol por hora por la fracción molar del oxígeno, que era 0,091. Si no me equivoco era eso. Sí, 0,091 por el CP, que era 3,639 R, por el delta de temperatura, 1073,15 menos 298,15 Kelvin. Pero este número es igual a 30 mol por hora. Porque ya lo sabemos, bueno, si hacen la multiplicación le va a dar 30, pero ya sabemos de la tabla que es 30 mol por hora. Entonces aquí anotamos luego, más, ahora para el CO2 va a ser 100 mol por hora, por su CP, 5,457 R, por su delta de temperatura, que es 1073,15 menos 298,15 Kelvin. Entonces aquí ya multipliqué el 330 por su fracción molar, que era 30,3. Entonces aquí tenemos la parte del oxígeno y aquí la parte del dióxido de carbono. Entonces ahora nos falta la parte del agua. Pero aquí el agua, si se ven, o sea, se dan cuenta, digo, pasamos de 25 grados Celsius a 800 grados Celsius. Estamos en una presión de 1 bar. Por lo tanto, la temperatura de ebullición del agua es a 100 grados Celsius. Por lo que uno tendría que pensar que hay un cambio de fase asociado a este calor sensible. Entonces, uno notaría calor sensible de 25 a 100 y luego de 100 a 800, cambiando los CP. Pero eso es incorrecto. Aquí no hay un cambio de fase. Recuerden que les dije al principio que nosotros tomamos una trayectoria hipotética para llevar la reacción a 25 grados Celsius. Pero la reacción no necesariamente está ocurriendo a 25 grados Celsius. De hecho, si nos fijamos en los estados de la reacción, nos dice que se produce agua gaseosa. Por lo tanto, nuestro delta H, bueno, y también en la tabla nos dice que el delta H de formación es para formar vapores. ¿Ya? Entonces aquí tenemos en estos 241.818, tenemos incluido todo el calor para que se genere agua en estado gaseoso. ¿Ya? Entonces, hay que tener ojo con eso. Si aquí dijera agua líquida, consideramos líquida. Pero como decimos gas, estamos bien con la temperatura y no hay que considerar un cambio de fase. Y no hay que considerarlo netamente porque el delta H de formación está para vapor. Entonces, cuando nosotros calculemos el calor de reacción, vamos a estar calculando todo lo que es energía para que se busca agua gaseosa. Entonces, dicho esto, aquí solo anotamos, bueno, la corriente de agua eran 200 mol por hora por el CP. Entonces, si nos vamos a la tabla, de anotarlo, tenemos el CP del agua líquido y vapor. Pero como ya dije, tenemos que usar la del vapor, 3,470. R y por el delta, el mismo delta que era para todos. Kelvin.
Y esto corresponde al agua, perdón. Entonces, si se dan cuenta, esta forma de escribir es la misma que está acá arriba, pero está expandida. Entonces aquí ustedes ven cuál usar. ¿Ya? Aquí ya conveniencia a ustedes como lo que les salga más cómodo y con lo que no se enreden en su desarrollo. Pero es lo mismo. Entonces aquí el calor sensible 2 nos va a dar igual a 8,07 megajoule por hora. Aquí tenemos un signo positivo y tiene sentido porque estamos aumentando la temperatura de 25 a 800. Por lo tanto, necesita absorber energía. Necesita absorber grandes cantidades de energía porque el delta de temperatura es muy alto, que es de 25 a 800. ¿Ya? Entonces, tiene sentido que dé un valor positivo y de muy alto. Entonces, si vamos a nuestra fórmula que habíamos anotado al principio, tenemos listo esto y tenemos listo esto. Entonces ahora nos falta solo el calor de reacción. El calor de reacción viene dado por una fórmula que es la sumatoria de I igual 1 hasta N de los flujos por el delta H de formación a 298 Kelvin. Y ahora, ¿qué flujos? La pregunta es, ¿qué flujo utilizamos aquí? ¿Los reactantes o los productos? Bueno, la respuesta es ninguno de estos dos. El flujo que tenemos que utilizar, si nos vamos a nuestra tabla, son los de esta fila. Vamos a notar aquí. Esta fila es para el delta H de reacción. Vale decir, para metano, 100 mol por hora. Para oxígeno, 200 mol por hora. Dióxido de carbono, 100 mol por hora. Y agua, 200 mol por hora. Tenemos nuestros calores de formación. El oxígeno es 0. Y es porque el delta H de formación para diatómico siempre es 0. Siempre es igual a 0 para moléculas diatómicas. Siempre es 0. No hay un calor de formación asociado a moléculas diatómicas. Si ya tenemos todos los datos, nos queda reemplazar. Y por último, para este cálculo se considera productos menos reactantes en la sumatoria. Eso es muy importante y que no se les puede olvidar. Entonces, para flujos es la NRX de la tabla de moles. Estas son propiedades. Y la sumatoria es producto menos reactante. Y esto nos da lo siguiente, que son 100 mol por hora por menos 393.509 joule por mol más 200 mol por hora por menos 241.818 joule por mol. Entonces, ¿a qué corresponden estos valores? Esto corresponde al CO2 y esto al agua. Entonces tenemos aquí en la primera parte lo que son productos. Esto corresponde a los productos. Y ahora nos falta restar los reactantes o los calores de formación asociados a los reactantes. Entonces esto tenemos 100 mol por hora por menos 74.520 joule mol más 0 mol, o sea, no 0. Más 200 mol por hora por 0 joule mol. Ya esto no tiene caso anotarlo, pero lo voy a anotar por solo para identificar las corrientes. Entonces esto es metano y esto es oxígeno y esto es los reactantes. Ya tenemos lista nuestra fórmula.
Y esto nos da un calor de reacción de menos 80,3 megajoule por hora. Ya, es aquí un tema que para los calores de reacción siempre van a dar órdenes de megajoule. ¿Ya? Si les daban otro orden, probablemente algo esté malo, porque si se fijan, los calores de formación son muy elevados. ¿Ya? Y al multiplicarlo por los flujos molares, van a dar aún más elevado. Entonces, los calores de reacción siempre son muy altos. Ahora ya teniendo los tres valores, podemos calcular lo que es el Q asociado a la combustión. Q la combustión. Que va a ser igual a QS1 más QS2 más QRX. 140,7 kJ por hora menos 80,3 MJ por hora más 8,07 MJ por hora. Y esto nos da un valor de menos 72,4 MJ por hora. Y este es el calor de combustión. Entonces, si se ven, es bastante sencillo calcular lo que es el calor de reacción. Solo tienen que tener en cuenta esto de los flujos y que es producto menos reactante. Y para los calores sensibles, tener en cuenta lo que les dije del agua. Entonces, tener esa se utiliza porque netamente el cálculo es un CPDT. Entonces, nos vamos aquí y ya tenemos la 3, 7.3. Se nos falta la 7.4, que es la temperatura de los gases de combustión al abandonar el precalentador. Aquí tenemos lo que es conocido como un intercambiador de calor o un precalentador. Entonces nos piden la temperatura 9, los flujos de 8 es conocido, y nos falta ver las temperaturas de 5, 6 y los flujos. Ya, entonces veamos. El flujo es conocido porque dice que es necesario generar 46,8 kilos por hora de vapor. Entonces aquí entra el agua líquida, pasa por el precalentador y después pasa por el boiler y se genera vapor. Y aquí como la corriente 4 y 8 pasa por la chaqueta del boiler, no está en contacto con el agua. Entonces, si realizamos el balance, nos va a quedar que 4 es igual a 8 y que 6 es igual a 7. Por lo tanto, el flujo de acá es 46,8 kilos por hora. Y nos faltan las temperaturas. Pero si vamos aquí, nos dice, dice, la caldera alimentada con agua líquida a 20 grados Celsius, la que trata de circular a través del precalentador, eleva su temperatura a 50 grados Celsius. Entonces tenemos que aquí esto es 50 grados Celsius y esto es 20 grados Celsius. Entonces tenemos bastantes valores. Ya. Ahora vamos al cálculo de la temperatura. Como estamos calculando temperatura, lo que asociamos es al balance de energía. Entonces, balance de energía al intercambiador. Cuando se trabaja con intercambiador de calor, tenemos dos formas de aplicar el balance de energía. La primera forma es aplicar el balance a todas las corrientes, para decir, en este caso, Q5, Q6, Q8 y Q9. ¿Ya? Pero hay otra forma que es tomar solo haciendo un balance al flujo de servicio y haciendo un balance al flujo de trabajo. Para decir, un balance al flujo 5 y 6 y un balance al flujo 8 y 9. Entonces tenemos por lo tanto tenemos los dos casos que les dije. Tenemos
Está el intercambiador. Y tenemos uno, aplicar un balance a todo. O tomar un balance a esta corriente y un balance a esta corriente. Pero este caso solo se puede realizar si es que el intercambiador como tal no está perdiendo ni absorbiendo calor. En el caso de que estuviera en este caso, por ejemplo, dice, no sé, el calor, o sea, la corriente pasa por el precalentador con un fluido de servicio de agua, bla, 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 y dice, y está perdiendo 20 kilojoules por minuto. O está absorbiendo 20 kilojoules por minuto de los alrededores. Si ese es el caso, no se puede aplicar este balance y hay que sí o sí aplicar un balance a todas las corrientes. Yo por mi parte, en lo personal, utilizo el balance por separado a las corrientes, ya que me es más fácil resolverlo y lo encuentro más práctico. Entonces, lo vamos a resolver de esta forma. Entonces, tenemos aquí balance de energía al intercambiador, al fluido de servicio que es, o sea, al fluido de trabajo que es el agua, que es nuestro fluido de interés. Entonces, tenemos que, bueno, aquí no hay estado estacionario, no hay energía cinética, energía potencial igual a 0, el trabajo es 0 y el volumen es constante. Entonces, si realizan del balance de energía aplicando todos estos supuestos, vamos a llegar a que Q es igual al flujo por un delta H. En este caso, bueno, aquí es aplicando el balance de materia, que el Q5 es igual a Q6 igual a un Qn. Por lo tanto, esto es Qn por H6 menos H5. Entonces, reemplazamos aquí, Cp por T6 menos T5 nos da el flujo N. O sea, por el flujo N nos da Q. Y aquí este es el Cp del agua líquida, lo tenemos. La temperatura 6 la tenemos, la temperatura 5 también, y el flujo también lo tenemos, solo que hay que convertirlo a unidades. Entonces anotamos que eran 46,8 kilos por hora. Lo pasamos a gramos y lo pasamos a moles. Y aquí agua, el peso molecular es 18. El Cp es 8,712 R y el delta es 50 menos 20 Kelvin. Entonces el Q nos va a dar un valor de 5,6 megajoule por hora. ¿Ya? Se preguntarán para qué dice esto. Ya que ahora necesitamos aplicar el balance de energía al intercambiador, pero ahora al fluido de servicio, que es igual a los gases de combustión. Entonces, los mismos supuestos, llegamos que aquí Q es igual al flujo por, en este caso, H9 menos H8. Ya, pero aquí aplicamos nuestra ecuación que el calor absorbido es igual a menos el calor cedido. Ya, por lo tanto, una corriente, la corriente de interés va a absorber o ceder calor y se va a relacionar con esta fórmula en función del calor que absorbe o cede el fluido de servicio, dependiendo cuál sea el caso. Entonces, esta igualdad nos va a quedar igual a menos 5,6 megajoule por hora por el flujo. Recuerden que aquí el balance de materia, Q8 es igual a Q9, igual a un Qn, vamos a ponerle un Qn' para no hacer la misma variable. Y recuerden que los gases de combustión eran 3 componentes. Entonces tenemos que volver a hacer lo mismo que hicimos para el calor sensible. Ya que esto es igual es un calor sensible porque es Q por Cp por dt. Entonces tenemos 330 mol por hora. Y ahora tenemos que
disculpe, ocupar el CP ponderado. Tenemos que para oxígeno, si no me equivoco, sí, para oxígeno la fracción molar era 9,1 por su CP 3,639R más el del dióxido de carbono 0,33 por 5,457R y el del agua 0,606 por 3,47R por el delta de temperatura de 9 menos 1073,15 Kelvin. Y aquí ustedes se preguntarán que esto es el agua, el H2O. Yo consideré el CP 3,470, que es el vapor. Entonces se preguntará, ya, pero no conocemos la temperatura que llega, entonces habrá que considerar un cambio de fase. ¿Cómo vamos a ver esto? Dependiendo del valor que nos dé, si es consistente o no es consistente. Entonces, si calculamos esto, nos va a dar que T9 es igual a 546,8 Kelvin, igual a 273,7 grados Celsius. Entonces, nosotros aquí estamos diciendo, asumimos que no hay cambio de fase. Y no hay cambio de fase. Y como calculamos la temperatura y nos dio 273 grados Celsius, el supuesto está correcto. Ahora, si la temperatura nos haya dado 100 grados Celsius o menor a 100 grados Celsius, ahí nos podemos asegurar que, o sea, ahí, no, en el caso de los 100 grados Celsius nos podemos asegurar que no hay cambio de fase. Y si la temperatura da menor a 100 grados Celsius, hay que considerar un cambio de fase. Entonces hay que usar de nuevo esta ecuación, hay que reescribirla y considerar el calor latente y los dos calores sensibles, que sería de los 800 grados Celsius, que son los 1073 Kelvin, a 100 grados Celsius, y después de un 100 a una temperatura final. Ya, así que, pero en este caso nos da una temperatura mayor a 100 grados Celsius, por lo tanto nuestro supuesto a priori está correcto, que no hay cambio de fase. Y aquí tenemos nuestra temperatura 9, que era lo último que nos pedían. Acá las preguntas. Y tenemos. Entonces aquí ya tenemos todo lo que es calor de reacción y cómo calcularlo. Si tienen alguna duda de la ayudantía, me la pueden enviar al correo o me la pueden preguntar en la próxima sesión de la ayudantía. Así es, espero que estén todos bien y nos veremos para la próxima sesión.